¿Qué harías si al quitar el piso de una vieja casa descubrieras algo que cambiaría tu destino? Desde secretos familiares hasta riquezas inigualables, estas son las cosas que un joven encontró en la casa de sus abuelos y no solo reescribieron su vida entera, también revelaron un pasado que nadie imaginaba. Número 4. El tesoro olvidado bajo las tablas del suelo. Cuando Paul entró por primera vez en la granja de sus abuelos, el peso de años de abandono lo golpeó al instante. El aire estaba cargado con el olor a madera podrida y polvo acumulado con el paso de los años. Rápidamente se llevó una mano a la cara, intentando bloquear el hedor a humedad que parecía invadir cada rincón de la casa. Sus ojos captaron la desalentadora visión: muebles medio rotos esparcidos por la habitación, telarañas colgando como testigos silenciosos del paso del tiempo. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las ventanas sucias, proyectando un tenue resplandor sobre los restos olvidados de un hogar antaño próspero. Suspirando profundamente, Paul no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad que repentinamente había recaído sobre sus hombros. La granja, que una vez había estado llena de risas y amor, ahora era una sombra vacía desde que sus abuelos fallecieron, y desde entonces había sido abandonada a su suerte. Su padre, David, heredó la propiedad tras el fallecimiento de sus padres, pero a pesar del paso de los años, nunca se atrevió a arreglarla. Para David, esta casa de campo no era solo una casa, era un tesoro de recuerdos. Representaba todo sobre su infancia: los veranos que pasaba trabajando junto a su padre reparando cercas, las fiestas reunidos alrededor de la mesa de su madre, y los momentos que lo definieron como persona. Sin embargo, a pesar de su amor por la casa, David nunca había encontrado el tiempo ni el dinero para hacer las reparaciones necesarias. Paul había observado a su padre durante años, prometiéndole que el mes siguiente comenzaría con las reparaciones. Compraba provisiones y llenaba su camioneta con pintura, madera y herramientas, pero nunca pasaban del granero. «El mes que viene», decía David siempre, pero el mes que viene nunca llegó. Y la casa poco a poco se convirtió en un fantasma de lo que había sido. Los vecinos, rostros familiares que se reunían para eventos comunitarios en las acogedoras habitaciones de la granja, ahora la llamaban la Casa Fantasma Mackenzie. No era porque creyeran en espíritus, sino porque la casa se había convertido en un fantasma de la vibrante comunidad de la que una vez formó parte. La casa, antes ruidosa, era ahora una reliquia olvidada, sin nadie dispuesto a asumir la responsabilidad de cuidarla. Los promotores inmobiliarios, deseosos de comprar el terreno, habían enviado cartas y hecho llamadas telefónicas, pero David se negaba a vender. No soportaba desprenderse de un lugar que había sido tan esencial para su vida y la historia de su familia. Cuando David falleció, la granja pasó a ser responsabilidad de Paul. La casa que había consumido los últimos años de su padre ahora recaía en Paul, quien debía conservarla o dejarla deteriorarse aún más. No fue una decisión fácil para Paul, quien tenía que gestionar su propia vida en la ciudad. Había heredado la casa, pero la idea de restaurarla le parecía abrumadora. Las reparaciones serían costosas, y clasificar las viejas pertenencias de su familia parecía una tarea imposible. Pero un día, todo cambió. Paul recibió una carta del condado informándole que la casa se había convertido en un peligro para la seguridad. Si no se hacían reparaciones pronto, la casa sería demolida. La compañía de seguros también le notificó que ya no cubrirían una casa vacía. Por primera vez, Paul se dio cuenta de que no podía posponerlo más. Empacó sus cosas y se dirigió a la granja, decidido a decidir qué hacer con la propiedad. Su primer objetivo era simplemente limpiar el desorden, barrer el polvo, retirar los muebles viejos y deshacerse de los restos de la vida de sus abuelos. Fue una tarea abrumadora que lo obligó a confrontar el pasado de maneras inesperadas. Número 3. Un descubrimiento sorprendente. Antes de explorar qué había dentro de la caja, debemos empezar por el principio y cómo se hizo el descubrimiento. Después de tomarse una semana libre en el trabajo, Paul hizo el largo viaje a Tennessee, decidido a evaluar la situación y elaborar un plan. De pie frente a la granja, calculó rápidamente los costos. Un techo nuevo costaría $15,000 y el sistema eléctrico necesitaba una revisión completa, otros $12,000. Además, las reparaciones de plomería, las obras estructurales y las actualizaciones básicas sumarían una cantidad que superaría con creces su presupuesto.
Mientras contemplaba el edificio que había pertenecido a su familia durante generaciones, el peso de la decisión lo oprimió. Tendré que venderla, pensó Paul, pero aún no estaba listo para rendirse. Primero, necesito limpiarla y dejarla lo suficientemente decente como para que alguien quiera comprarla. La tarea que tenía por delante se sentía abrumadora, pero Paul no podía echarse atrás. Empezó por centrarse en el jardín delantero. La maleza había crecido tanto que casi se tragaba los escalones que conducían a la casa, haciendo casi imposible ver la entrada. Los escalones estaban en pésimas condiciones, podridos e inestables, pero Paul pensó que podrían reemplazarse fácilmente. Una vez que el jardín estuvo limpio, entró. El interior de la casa de campo estaba tan mal como el exterior. El papel pintado de todas las habitaciones se estaba despegando a tiras largas y había telarañas pegadas a cada rincón. Paul encontró sillas viejas con las patas rotas en la cocina y un televisor en la sala de estar. Hacía años que no veía cajas de cartón llenas de las pertenencias de sus abuelos. Parecía que se desbordaban por todas las habitaciones. La casa parecía una cápsula del tiempo, congelada en un pasado lejano, llena de recuerdos que Paul no estaba seguro de estar listo para revivir. Pero la tarea que tenía por delante era clara. Cada día, Paul se concentraba en una habitación a la vez. Creaba 3 pilas: cosas para conservar, cosas para tirar y cosas para donar. Empezó por la sala, lo que le llevó 2 días completos, y luego se dedicó a la cocina durante 3 días más. Era un trabajo agotador, y a Paul le dolía el cuerpo por el peso. Pero con el paso de los días, la casa empezó a tomar forma. Ahora podía caminar por las habitaciones sin toparse con montones de desorden, y el polvo y la suciedad, antes agobiantes, empezaban a desaparecer. Mientras ordenaba la sala, Paul se topó con la colección de libros de su abuelo, todavía cuidadosamente ordenados en los estantes. Uno en particular le llamó la atención, un ejemplar desgastado de La Isla del Tesoro. Verlo le trajo un torrente de recuerdos. Recordaba estar sentado junto a su abuelo, escuchando atentamente mientras contaba historias de aventuras en la navegación, búsquedas de tesoros y audaces escapadas. En aquel entonces, Paul se creía cada palabra, cautivado por la emoción de los relatos de su abuelo. De niño, esas historias le parecían lo más mágico del mundo. Conforme crecía, Paul las consideraba solo eso, historias para entretener a un niño, nada más. Ahora, al volver a sostener el libro en sus manos, los recuerdos lo asaltaron y una profunda nostalgia lo invadió. Su abuelo había sido un hombre de gran imaginación y aventura, y eso hacía que Paul se sintiera más cerca de él, aunque ya no estuviera. Le dolía la espalda por el esfuerzo de levantar caja tras caja y tenía las manos cubiertas de polvo. Pero se sentía una satisfacción en el aire. La casa por fin empezaba a tener mejor aspecto. El desorden había desaparecido y las habitaciones parecían más espaciosas. Pero justo cuando Paul pensó que estaba progresando, se topó con algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre la casa y tal vez sobre toda la historia de su familia. Fue el día que decidió limpiar debajo de la escalera. Era un espacio pequeño, apenas lo suficientemente amplio como para que una persona entrara, y su abuela lo había usado como armario. Abrigos viejos aún colgaban de las perchas, y una aspiradora de los 80 estaba en un rincón. Paul empezó a sacar las cosas, con la intención de vaciar el espacio por completo. Mientras vaciaba el armario, notó algo extraño. La alfombra de debajo estaba rota. Curioso, se agachó a investigar, con la intención de arrancar la alfombra vieja y volver a colocarla más tarde. Pero al tirar del borde de la tela, algo inesperado le llamó la atención. Un tirador de metal atornillado al suelo. Por un momento, Paul se quedó mirando el tirador, sin saber qué veía. Había estado escondido bajo la alfombra durante todos estos años, sin que nadie lo hubiera notado antes que él. El corazón de Paul se le aceleró al darse cuenta de que podía ser algo importante, algo que se había ocultado deliberadamente. Con una sensación de anticipación creciendo en su pecho, tiró con cuidado de la manija, y para su sorpresa, el panel del suelo se levantó fácilmente, revelando lo que yacía debajo. El espacio debajo era pequeño, pero encierra un misterio que Paul no esperaba, un compartimento que había estado oculto durante décadas, posiblemente más. Lo que encontró allí fue algo que jamás podría haber imaginado, y estaba claro que este descubrimiento lo cambiaría todo. Lo que había descubierto bajo las tablas del suelo no era solo un espacio olvidado,
sino la clave de algo mucho más grande, algo que haría historia. Paul supo, en ese momento, que esta granja, este lugar que le había parecido nada más que una carga, era en realidad un tesoro de historia familiar y secretos ocultos. Su decisión de restaurar la casa lo había llevado a descubrir algo mucho más valioso de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras estaba allí, mirando la manija de metal que había desvelado el misterio subyacente, Paul se dio cuenta de que este descubrimiento era solo el principio. Número 2. Una caja fuerte bajo los pies. La mente de Paul daba vueltas mientras observaba la peculiar manija metálica incrustada en el suelo. ¿Por qué sus abuelos esconderían una manija debajo de la alfombra? El metal redondo era aproximadamente del tamaño de la palma de su mano, y su superficie pulida brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la habitación. Parecía la manija de una trampilla, y el suelo a su alrededor había sido cuidadosamente cortado en un círculo perfecto, como si alguien lo hubiera planeado con precisión. Fue demasiado deliberado para ser accidental. Le picó la curiosidad y tiró de la manija, pero no se movía. Tiró con más fuerza, la frustración crecía, pero aún así, nada. La manija permaneció firmemente en su lugar. Tras varios intentos, le dolían los brazos por el esfuerzo, y Paul se dio cuenta de que no iba a abrir sin ayuda. Sentado en el suelo, sacó su teléfono y revisó sus contactos para encontrar a alguien que pudiera ayudarle con este misterioso descubrimiento, que pudiera ayudarle con algo así. Su dedo se posó en el nombre de Kingsley, un cerrajero que recientemente había ayudado a Paul a cambiar la cerradura de la puerta principal. Kingsley era conocido por su habilidad e ingenio, así que parecía la persona perfecta a quien llamar. El proyecto de renovación había pasado rápidamente de limpiar una casa vieja a algo mucho más complejo, y Paul no sabía qué se escondía bajo esa manija. Pero una cosa era segura: sus abuelos habían guardado este secreto por una razón. En menos de una hora, Kingsley llegó a la granja, ansioso por ver lo que Paul había descubierto. Su interés se despertó de inmediato al ver la placa de metal en el suelo, y al pasar los dedos por los bordes, su expresión pasó de la curiosidad a la intriga profesional. Kingsley, poniéndose serio, explicó que el metal no era una pieza cualquiera, era una caja fuerte de suelo de calidad profesional, construida probablemente a partir de los cimientos o para fines de seguridad en la década de 1940. Sugería que los abuelos de Paul tenían algo valioso que querían proteger. Paul apenas podía creer lo que oía. ¿Una caja fuerte de suelo? ¿Escondida bajo sus pies todos estos años? Sus abuelos nunca habían mencionado nada parecido, y sin embargo, allí estaba, cuidadosamente oculta bajo las tablas del suelo. Contuviera lo que contuviera, parecía lo suficientemente importante como para que se esforzaran por mantenerla oculta. Kingsley no perdió tiempo en ponerse manos a la obra. Utilizó diversas herramientas y técnicas para desmontar el antiguo mecanismo de cierre, mientras Paul sostenía la linterna y le entregaba las herramientas necesarias. La habitación se oscurecía a medida que el sol comenzaba a ponerse, y el tiempo parecía extenderse con cada intento fallido. Pero la pericia de Kingsley era evidente. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente oyeron el clic revelador del éxito. Paul volvió a agarrar el pomo, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Esta vez, al tirar, la puerta se abrió con un crujido, rechinando contra sus viejas bisagras. La luz de la linterna reveló lo que yacía debajo: agua estancada, la señal reveladora de las tuberías rotas que habían inundado la planta baja de la casa años atrás. A Paul se le encogió el corazón. Cualquier tesoro que pudiera haber estado escondido en la caja fuerte probablemente se había arruinado por el agua. A pesar del nudo en el pecho, Paul comenzó a retirar con cuidado los ladrillos apilados dentro de la caja fuerte. Estaban tan bien dispuestos, aunque diseñados para formar una barrera protectora precisa. Cada ladrillo fue retirado con cuidado, revelando la capa inferior. La leve esperanza de que parte del contenido aún estuviera intacto lo mantuvo en movimiento. Al levantar el último ladrillo, contuvo la respiración, sin saber qué encontraría. Para su sorpresa, bajo los ladrillos yacía algo mucho más increíble de lo que podría haber imaginado: un tesoro histórico, cuidadosamente preservado a pesar del daño causado por el agua. Los objetos en su interior eran una notable mezcla de fotografías antiguas, papeles y artefactos, muchos de los cuales habían sido cuidadosamente sellados con cubiertas protectoras para protegerlos de los elementos.
Aunque las inundaciones habían causado estragos, gran parte de la colección permanecía notablemente intacta, y las manos de Paul temblaban mientras escudriñaba cuidadosamente los vestigios del pasado de su familia. Cada objeto que descubría parecía contar una historia, evocando una época olvidada hacía mucho tiempo, un vistazo a las vidas de sus abuelos que Paul nunca conoció. Era como si el pasado le hablara, susurrándole secretos que habían estado ocultos durante generaciones. La importancia del descubrimiento no le pasó desapercibida. Número 1. Un extraordinario tesoro histórico. El primer objeto encontrado fue un libro de colección de monedas de 1937. A pesar de daños por agua en su cubierta, el contenido se conservaba bien gracias a materiales protectores. Pronto aparecieron más libros de monedas, revelando la pasión del abuelo de Paul. Al vaciar la caja fuerte, descubrió monedas sueltas, algunas comunes y otras raras, como centavos con cabeza de indio y monedas de 10 centavos Mercury. También encontró billetes dañados por agua, pero organizados meticulosamente en papel encerado por año, denominación y rarezas. Entre los tesoros, había lingotes de plata pulidos con grabados detallando su origen y pureza, una colección que Paul desconocía. Una caja oxidada contenía joyas y relojes de bolsillo en diversos estados de conservación. El descubrimiento era demasiado grande para una persona, así que Paul llamó a su primo Mark, quien llegó con su camioneta. Juntos organizaron un espacio de trabajo y documentaron cada pieza siguiendo pautas básicas. La colección incluía dólares de plata del siglo XIX, monedas de 5 centavos de búfalo y monedas extranjeras. Cada objeto evidenciaba el meticuloso cuidado de sus abuelos, contando una historia de pasión y preservación. ¿Qué te pareció? Nos vemos en el próximo video.